Publicitario. En la aplicación Exa Ecuador usted puede mirar nuestros programas en vivo o verlos cuando tenga tiempo. Descargue gratis la aplicación Exa Ecuador, disponible en App Store y Google Play. No se pierda ninguna de nuestras entrevistas. Descargue Exa Ecuador. Me da mucho gusto, señoras y señores, en saludar a la respetable dama, asambleísta de Creo, la doctora Ana Galarza. Me da mucho gusto en recibir al señor doctor Carlos González, abogado defensor del exministro Esteban Albornoz, actual asambleísta, quien fue reiteradamente buscado, nunca contestó su teléfono, averiguamos a la casa, averiguamos y obviamente optamos por invitar a su abogado defensor. Entiendo que también, doctor González, ¿usted es pariente de señor asambleísta o nada que ver? Son paisanos nada más. Buenos días, Gonzalo, buenos días, asambleísta. Doctor González. Buenos días a los amigos de Radio Democracia. Yo no soy abogado del asambleísta Esteban Albornoz, yo le estoy patrocinando 2 acciones en la Fiscalía General del Estado, y digo porque no soy abogado de él, porque él no está acusado absolutamente de nada. No, esa es ya otra táctica. Está acusado. De no estuviéramos aquí, pues. No tiene sentido. No, mi estimado Gonzalo, no está acusado absolutamente de nada. Bueno, ya nos aclararán los... Yo quiero solamente informar lo siguiente. Me conoce de larga data, doctor González, y lo que yo más amo es la pluralidad, la equidad en las partes que intervienen en los micrófonos de la cadena Democracia. Allí nos hemos visto permanentemente en un signo de, no solo como signo, sino como una tradición de equilibrio, de pluralidad y de mutuo respeto. Yo invité a la abogada y asambleísta Yanine Cruz. Ella dijo, tenga la bondad de comunicarme con la asambleísta para que ella se excuse públicamente. Le habíamos solicitado que también se digne acompañarnos en esta mañana. Y apenas nosotros nos comunicamos con Anita Galarza, es mi forma de tratarla de siempre, la asambleísta de Creo dijo, ningún problema, yo estoy ahí. Lo mismo ha ocurrido con el doctor Carlos González. Yo lo he ubicado como abogado defensor del exministro Esteban Albornoz. No sé si sea pariente o simplemente usted dice que, porque usted es Albornoz, pues. Soy primo hermano de Esteban Albornoz. Ah, ya, entonces estaba en lo cierto. Pero eso no es ningún delito, pues no. Y ya vamos a ver. El exministro Esteban Albornoz no nos dio asomo de... Él debe tener por lo menos un par, como legislador, por lo menos unos 2 teléfonos. Y créame, doctor González, en los 2 teléfonos no contestaba. Cuando me dijeron a mí, pero viene el amigo y respetable ex parlamentario Carlos González, yo dije, magnífico. Porque estamos para hablar de la historia de una entidad quiteña. Yo por lo menos, y el diario El Telégrafo, le ubica como una empresa quiteña. Dice, la empresa acusada de crear un esquema de coimas era la encargada de fiscalizar obras públicas, incluyendo las hechas por la firma Odebrecht. Esto escribe el conocido periodista Anderson Boscan en diario El Telégrafo. Pero yo también
he traído un trabajo de investigación convertido en una crónica de investigación igualmente de la compañera Marieta Campaña Villasís. Ella trabaja para la redacción, permanente reportera, permanente cronista e investigadora, periodista muy significativa. Marieta Campaña Villasís del diario Expreso, pero ella tiene su despacho, digamos, su lugar de trabajo permanente en la ciudad de Quito, en la redacción de Quito, como solemos decir en los impresos. Muy bien. Ella comienza diciendo que la investigación de Kaminowska ha cogido impulso. Me faltaba decirle que yo lo invité y hablamos con Marieta Campaña para que tenga la bondad de concurrir, así como también el otro colega periodista. Pero ellos dicen, bueno, nosotros ya investigamos y ya escribimos y dijimos lo que teníamos que decir, porque estas fueron las conclusiones a las que arribamos periodísticamente, no como abogados, no como atacantes. En el caso, por ejemplo, de Ana Galarza, a la asambleísta de Creo, como fiscalizadora constitucional. Usted fue un fiscalizador constitucional permanente cuando las veces que ha venido de representante de algunos partidos y especialmente de su ilustre provincia, Carlos. Así es que en esas condiciones, equitativamente, lamentando, los compañeros dijeron no, tanto Marieta como el señor Boscán, y Janine, a la que le está buscando, le tiene apagado el celular. Bueno, Janine no quiere vérselas con Carlos González, no quiere vérselas, no creo, pues con Anita Galarza. Toda una lojana seguramente está en el chichaqui de este fantástico festival artístico que se ha desarrollado en la ilustre provincia de Loja, la que queremos saludar muy cordialmente. Me encanta su presencia valiente, siempre tenaz, de usted, asambleísta Galarza. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuál es la ruta de Kaminowska que usted conoce, asambleísta? Comencemos por allí. Buenos días, Gonzalito. Un saludo al doctor González y un saludo también a todos quienes nos acompañarán en este diálogo. Bueno, primero reconocer que ya se ha levantado el sigilo sobre el arbitraje internacional en el litigio de tipo civil entre la empresa Carno y Kaminowska, donde el Centro de Arbitraje Internacional le dio la razón a la empresa Carno para deshacerse de Kaminowska al efectivamente comprobar que se habían cometido irregularidades, actos de corrupción con el gobierno del Ecuador, donde existen varios funcionarios. ¿En qué sustenta esto último? Bueno, en el laudo completo. En el laudo completo. Te lo ha traído acá. Claro, traje el laudo arbitral. Siempre es importante hablar con documentación, ¿no? Esto no es un estado de opinión, sino nosotros estamos en un estado de derecho. Y por eso también es que antes de comenzar con el tema del laudo, quiero comunicarle a la ciudadanía que hoy voy a entregar un oficio formal a la doctora Silvia Juma, que es la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas, específicamente del caso Kaminowska, para solicitarle celeridad, información sobre cómo se está llevando el caso, también pidiendo que ya se desplace la competencia al fiscal general del Estado, porque parte de los involucrados en el caso Kaminowska gozan de fuero de corte. Es el caso del vicepresidente de la República del Ecuador, el ingeniero Jorge David Las Espinel, así también como el exministro de Electricidad y actual asambleísta por el movimiento Alianza País, el ingeniero Esteban Albornoz. En este laudo arbitral está totalmente en inglés porque la resolución se da en Florida. Carno compra a la empresa Kaminowska. ¿Cuál era el
el debate en el estado de la Florida. Claro. Carno compra a la empresa Caminosca, que fue Así una de fue. las fiscalizadoras de la constructora Odebrecht aquí en el país. En varias obras, casi en la generalidad de las obras. Precisamente en algunas obras incluso. ¿De las más importantes? Siempre les dio, sí, de las más importantes, siempre les dio el visto bueno. Por ejemplo. Es el caso de permítame, le reviso, aquí tengo el listado. Bueno, hasta encontrarle el listado de las obras, es importante mencionar que Carno descubre que Caminosca habría pagado una red de coimas y contrata a empresas auditoras como son Kroll, como es BDO, y estas empresas encuentran una serie de códigos a los cuales se habrían estado pagando coimas, que sería, por ejemplo... Con otros nombres, con apodos, con... Sí, por ejemplo, Porque aquí, va. lo dicho por Marieta Campaña, lo investigado por Expreso, menciona que del 31 de octubre al 21 de noviembre, 11 personas fueron citadas a la Fiscalía. 11. El caso evidencia un esquema de pagos de coimas. Y el laudo, como nos anuncia Anita, ya se hizo público. La investigación ha cogido impulso, dice Marieta Campaña, a las últimas semanas, fuera de los focos mediáticos. En julio, la Fiscalía recibió las primeras versiones en el caso que involucra a la ecuatoriana Caminosca. Tras las publicaciones de Expreso del 13 y 14 de febrero, desde que el laudo se hizo público a finales de octubre, las citaciones se han agilizado. Expreso recogió la información del laudo arbitral iniciado en Estados Unidos por la australiana Carno, que compra las acciones de la ecuatoriana más o menos en qué fecha, ilusionada por qué aspectos de la investigación de la legisladora aquí presente. ¿Qué puede usted opinar de la conversión momentánea que tuvo Caminosca vendiendo sus acciones a Carno, después de que se realizaron, digamos, estos potenciales ilícitos, y cuando brillaron las malas propinas, los premios que comenzaron a ser rescatados por algunos, entre algunos ciudadanos ecuatorianos, entre los que destacan, y aquí hay una foto seguida por el diario Expreso de la ciudad de Guayaquil y seguramente por la investigadora Cameral. Aquí se les ve al vicepresidente Glass y al pariente del doctor Carlos González, primo hermano, el señor asambleísta Albornoz. Aquí dice el 27 de junio del 14, porque esto es un episodio antiguo, que ha llegado o comienza a esclarecerse, porque ya hay circunstancias que dejan entrever que sí hubieron estas coimas, que sí hubieron estos premios, y que la historia, desde el punto de vista del asambleísta, nos va a contar ella misma. Estábamos explicando que había los códigos. Sí. Siga adelante entonces. Yo quería dar esta premisa para que se ubique el público de qué estamos hablando. Muy bien, Gonzalito, es importante que la ciudadanía tenga pleno conocimiento del tema del que estamos tratando en esta mañana. Bueno, las acciones de Caminosca tienen que retornar a sus ex accionistas y esos tienen que devolver 14.8 millones de dólares más intereses a la firma australiana Carno. Y también se tienen que pagar 4.5 millones de dólares por costos judiciales. Esta es la resolución del Tribunal Arbitral de Florida por la compraventa de estas empresas. Esto se concretó en el año 2014. Este fue el craso error de los dueños de Caminosca al venderle a Carno. Los dueños son los señores Carlos Eduardo y Rafael Jácome y Galo Recalde.
Bueno, estos empresarios ecuatorianos, según No hay investigación reacciones Carno, de ellos con respecto a la resolución de la justicia norteamericana. Ellos impugnaron, pero nuevamente este ya es el fallo final en el que definitivamente se le da la razón a Carno para que Caminosca reciba de vuelta las acciones y devuelva el dinero más intereses, más gastos judiciales, los 4.5 millones de dólares. Estos ecuatorianos, según las investigaciones de Carno, habrían armado un esquema de pagos injustificados a altos funcionarios públicos a cambio de contratos. Aquí podemos ver los códigos en el laudo arbitral. Estamos hablando de la página Foja 31 del laudo, que ya no tiene sigilo. ¿Nos podría dar a conocer lo que por usted supuesto, y entiende aquí de usted esto? puede leer, no es solamente lo que yo entiendo, usted puede leer el código es al Minister of Electricity of Ecuador, traducido al español es Ministro de Electricidad de Sí, Ecuador. aquí está el nombre Es de al, Esteban. Dice Esteban Albornoz, Esteban Ministro de Albornoz, Electricidad del Ecuador. Ministro de Electricidad Ahí de también Ecuador. está J. Glass o Vidrio VP. Jorge Glass. ¿Quién podría ser J. Glass? vicepresidente de Eso es algo Ecuador. que le No, corresponde aquí le a la dicen, Fiscalía General del aquí Estado. le dicen doctor González, no le dicen J. Glass. Sí, claro que le ubican con todos estos nombres. Los J. alias. Glass, Orvidrio, Orvidere, BP. B pequeña P de Vice President. Ok. Jorge Glass, Vicepresidente del país. vicepresidente de Ecuador. No hay nada donde esté Bueno, ese no es el único El tema. momento donde se menciona al actual asambleísta Albornoz y al vicepresidente Porque por en él estamos funciones aquí, privado de libertad. hablando de- Correcto, hubiese sido importante que se encuentre aquí el exministro. Pero puedes llamarle, le estamos llamando. Tal vez el doctor González tenga otro telefonito, compañero. Bueno, en todo caso, las denuncias sobre Pídale el caso al de doctor Caminosca González. no son solamente de mi compañera Janine Cruz, de mi persona, sino tiene? también de la Comisión ¿Cómo es primo Anticorrupción. hermano y no tiene el teléfono? Y bueno, se formalizó una denuncia también por parte de la Comisión Anticorrupción hacia el ministro, hacia el exministro, porque ahora es asambleísta, hacia el vicepresidente. Recordemos también que el asambleísta Albornoz, al igual que Carlos Polit, demandó a la Comisión Nacional Anticorrupción y al igual que Carlos Polit los perdonó. Mala tos ¿Por te qué? siento, Federico, dicen por ahí, ¿no? Y bueno, resulta que los documentos tienen mucha más fuerza qué? que lo que pueda decir cualquier persona. En este documento también se estipula que no se encuentran responsabilidades penales. Eso es muy importante señalar. ¿Por qué? Porque esta es una resolución de un conflicto de tipo civil, es decir, el Comercial. arbitraje internacional no tenía la competencia para establecer responsabilidades penales, por eso en el mismo documento establece que la autoridad competente, en este caso la Fiscalía General del Estado, ya que gozan de fuero de corte, tienen que ser las autoridades que determinen si existen responsabilidades de tipo penal por haber incurrido en un delito. Como bien lo dijo el doctor González, el delito de cohecho es un delito de doble vía, no es solamente el que da, sino también es el que recibe, y reconoce que no solamente es su primo, el asambleísta Albornoz o el vicepresidente, sino 5 personas más. Yo quisiera que por favor me ayuden con el audio del doctor González en sus declaraciones públicas. El doctor González hizo unas declaraciones. Traje el audio y es importante que esté aquí, Háganos por oír, favor. claro. De Jorge Glass y de Esteban Albornoz, para que se investigue. ¿A quiénes? A Caminosca, que dice que ha entregado el dinero, pues. A ellos hay que investigarlos. Porque el cohecho es de doble vía. Es el que da y el que recibe. Entonces hay que investigar a los que dicen que han dado, que es Caminosca. Y hay que investigar a los que dicen que han recibido, pues. Que es el vicepresidente y Albornoz. Pero 5 personas más. Entonces hay que investigarlos. O sea, usted sí admite que es su primo hermano. El otro admitido sería El vicepresidente y 5 personas más que de el hecho se señor encuentran Glass, aquí. que debe estarnos oyendo. Que es segundo En la cárcel Vanegas, Y Juan Leonardo Espinosa, Santiago Arias, Edgar Castro y el doctor Iván Armendáriz. ¿por qué ellos? Que reconoce Carlitos.
Bueno, esto tiene que ser investigado y por eso es que nuestra preocupación en vista de que ya están todas las facilidades, ya está levantado el sigilo, no entendemos por qué la fiscal Juma no desplaza la competencia al fiscal general del Estado. ¿Qué es lo que le detiene? Miren, lo sorprendente de todo esto es que a nosotras como denunciantes de este caso fue que nos llamó la fiscalía a que rindamos nuestra versión, pero no era para recabar información que enriquezca la investigación, sino tratar de encontrar la forma de cómo se pronunció previamente el vicepresidente de la República, declarar maliciosas y temerarias las denuncias vertidas en su contra. Y nosotros hemos visto con mucha indignación lo que ha vivido Clever Jiménez, Fernando Villavicencio, que ellos han sido quienes han denunciado la corrupción y ellos son los que tienen el grillete y quienes han tomado el dinero de manera indebida son quienes se encuentran libres. Hemos tenido mucha cautela y siempre reconociendo que esta es responsabilidad de fiscalía. Al doctor ¿no? González, que tenga la gentileza de explicarle a la ciudadanía, ¿por qué usted le pone énfasis, se empeña en esa oportunidad en no dejar que solamente brillen o aparezcan o sean citados los nombres de su primo hermano y del señor vicepresidente o ex vicepresidente, como quiera verlo usted como ecuatoriano, al señor Glass, sino que dice 5 más? Y los 5 más, en verdad, resultan mencionados en este laudo. Segundo Vanegas, Juan Leonardo Espinosa, Santiago Arias, Edgar Castro e Iván Armendáriz. ¿Qué buscaba usted? Multiplicar la responsabilidad, es decir, no es solo mi primo, pues, no es solamente el señor Glass, pues, son 5 más, dice usted. O sea, está reconociendo ¿qué? Yo no le digo el delito, no digo nada. ¿Qué está reconociendo usted? Que con su estilo muy conocido dice, pero 5 más también, pues, y aquí están los nombres. Usted tiene la palabra, doctor González. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a decirle, yo creo que por fin, el día de hoy, al país, por intermedio de democracia, la verdad. Y el país va a conocer la verdad. Los días 13 y 14 de febrero, 5 días antes de las elecciones, hablando? ¿No es cierto? De este año estamos hablando, Gonzalo. Ya. 13 y 14 de febrero, el diario El Expreso publicó la ruta de Caminosca cuando faltaban 5 días para las elecciones. Mi primo Esteban Albornoz estaba de candidato a asambleísta en la provincia de La Suay y se pretendió afectar 5 días antes de las elecciones la posibilidad de que él sea electo. La ciudad de Cuenca no creyó en lo publicado por El Expreso y le dio la más alta votación de la historia de Cuenca al asambleísta Albornoz. Y vinieron 3 asambleístas de Alianza País de la ciudad de Cuenca. Pero después de las publicaciones realizadas por Diario El Expreso, ¿no es cierto, Gonzalo? Entonces el asambleísta Albornoz concurrió a la Fiscalía General del Estado. Y él pidió a la Fiscalía General que se abra una investigación sobre el tema Caminosca. Es decir, este tema se abre por investigación, por solicitud del señor asambleísta Esteban Albornoz. Y entonces se inicia todo el proceso de investigación. Cuando la señora asambleísta Galarza, en un medio de comunicación, en Ecuavisa, En varios. dice que ella tiene las pruebas del delito de soborno y le nombra al asambleísta Albornoz, entonces fuimos nosotros los que le solicitamos que vaya a la Fiscalía General del Estado a rendir una versión para que entregue las pruebas que ella decía tener en la Fiscalía. Esta es una indagación, como usted conoce, ¿no es cierto? Una indagación reservada, y eso me impide, ¿no es cierto?, decir que la asambleísta Galarza ni la asambleísta Cruz presentaron documento alguno en la Fiscalía General del Estado. Eso consta en el proceso. Pero hay otras cosas que son interesantes y que la opinión pública debe conocer.
¿Y por qué se ha pretendido vincular? Perdone, doctor. ¿Por qué les interesaba a las dos asambleístas, la una del Tungurahua y la otra de Loja, optar por perjudicar a su primo, que estaba de candidato, si las elecciones eran para elegir representantes a la Cámara, pero por su provincia, por Pero la yo no he provincia dicho de eso, Azuay, Gonzalo. Yo he dicho de que la publicación del diario El Expreso, 5 días antes de las elecciones, ¿no es cierto? Intentaban perjudicar, dice Sí, usted. y lo he dicho públicamente y lo ¿Para qué reitero. Pero eso no tiene nada que ver con las señoras asambleístas. Pero por supuesto. ¿Con quién tiene que ver? ¿De quién era el interés central de perjudicarle a su primo? De la empresa Cardo y obviamente del diario El Expreso. Y así lo he señalado públicamente. El diario El Expreso. Bien, vamos a continuar. ¿En qué sentido del diario Vamos El a Expreso? continuar, mi No, estimado es que Gonzalo. vamos ¿no es cierto? aclarando las cosas Sí. para que la gente vaya captando Claro, todo el desde espectro, luego, digamos. ¿no? Desde luego. ¿Por qué le culpa al diario El Expreso? Porque Diario El Expreso filtró una información Ya. que era reservada y lo filtró, Publicó, Como pues. usted acaba de decir Y lo ahorita de la filtró. indagación previa. ¿no es cierto? Lo filtró antes de que exista una indagación previa, lo filtró, ¿no es cierto?, con fotocopias y más no con documentos originales, porque usted sabe perfectamente que un laudo tiene carácter de reservado, ¿no es cierto? Y entonces fue una filtración de un laudo que tiene pues en todo el mundo un carácter de reservado. Bien, vamos a lo de fondo, ¿no es cierto? La empresa Caminosca no es una empresa constructora, es una empresa fiscalizadora. Las 3 obras que ha realizado en el tema eléctrico, ninguna de esas obras, mi estimado Gonzalo, y eso le digo categóricamente, porque se le pretende involucrar a la empresa Caminosca con la empresa Odebrecht, ¿no? Ninguna de las obras construidas en el tema eléctrico de estas, en donde Caminosca es la empresa fiscalizadora, tiene absolutamente nada que ver con Odebrecht. Es decir, Odebrecht no es la constructora de ninguna de las obras. Y tampoco la empresa Caminosca exclusivamente es la fiscalizadora. La empresa Caminosca, para fiscalizar estas obras, formó 3 consorcios con otras empresas. Es decir, participó a través de consorcios. En el Ecuador, mi estimado Gonzalo, si me sigue usted, y la opinión pública, en el Ecuador, estas 3 obras fueron realizadas bajo un proceso de licitación internacional. ¿Usted dice Manduriaco? Y también, no, estamos hablando, ¿no es cierto?, de las obras eléctricas. Estamos hablando de Esa Toache es una Pilatón, obra, de Sopladora y de Minas San Francisco. Así es. Estas 3 obras, ¿no es cierto?, Sí. tanto la construcción como la fiscalización fueron realizadas por licitación internacional. En estas 3 obras ganó la fiscalización la empresa Caminosca, en consorcio con otras empresas. ¿Quién lleva adelante el proceso precontractual y contractual y de adjudicación? Lo lleva la empresa Celej, que es una empresa pública, que tiene autonomía administrativa, financiera, y por lo tanto ellos, sin que exista nadie por encima de ellos, son los que realizan la adjudicación, porque este es un proceso primero precontractual, después contractual y después realiza la adjudicación el gerente general de Celej. Entonces, así es como se desarrolla el proceso contractual de estas empresas. Pasan los días, ¿no es cierto?, y la empresa Cardo compra las acciones de la empresa Caminosca en la bolsa de valores, como una negociación de bolsa normal. Perdón, ¿qué tenía que ver su primo hermano en Caminosca? Absolutamente nada, si no tiene ninguna relación con Caminosca. Y eso usted ratifica de sus indagaciones. ¿Por qué
se involucra. Pero Gonzalo, digamos, si me permite solo concluir la idea. Si usted me permite solamente concluir la idea, ¿no es cierto? No es un cuento solo suyo. No, porque ya fue suyo y del asambleísta. No. Entonces, permítame concluir solo la idea. Le hice una preguntita, solamente Zapatero. Bueno, en realidad el ministro de Electricidad sí tuvo que ver con la empresa Caminosca. Ya. Ahí está Toachi, Sopladora, Minas de San Francisco. Bueno, hay que reconocer algo y usted sabrá decir la verdad para no afectar la fe pública. Toachi Pilatón además no entrega ni un kilovatio de electricidad. La acusación es por haber sido ministro de Electricidad, ¿o estoy equivocado? No, Gonzalo, no está equivocado. Estamos hablando de los procesos contractuales, es decir, quién adjudica, quién forma la comisión técnica, quién forma la comisión de apoyo, ¿no es cierto? Y eso lo forma la empresa Selec porque tiene plena autonomía financiera, administrativa y maneja no menos de 80 empresas eléctricas en el país. Entonces, el Ministerio de Electricidad lo que hace es fijar la política energética del país. Es decir, esta es la política que debe realizarse, ¿no es cierto?, en el país. Pero lo importante es señalar lo siguiente, mi estimado Gonzalo. Le comentaba a usted que la empresa Cardo, empresa australiana, compra las acciones de la empresa Caminosca en el Ecuador y al poco tiempo de lo que compra las acciones, la empresa Cardo Caminosca, porque ese es el nuevo nombre, recibe una demanda del Estado ecuatoriano de $120 millones. Y la demanda es presentado, obviamente, por el problema de la fiscalización de otra obra que nada tiene que ver en el sector eléctrico y que es la obra Pascuales Cuenca, en donde está demandado Cardo Caminosca por $120 millones. Entonces, al parecer, ¿no es cierto?, los señores de Cardo dicen, caramba, no fue un buen negocio comprar a Caminosca. Ahora tenemos una demanda de $120 millones. Y entonces allí se inicia todo un proceso que culmina, ¿en dónde? Culmina en el Tribunal de Arbitraje de la Florida, en donde va la empresa Cardo y dice, quiero deshacer el negocio. Y entonces viene, ¿no es cierto?, un laudo arbitral, ¿no es cierto?, un laudo arbitral que, para información de ustedes, el laudo arbitral, el primer laudo arbitral, ¿no es cierto?, tiene fecha del mes de noviembre. Y con ese laudo, con fotocopias de ese laudo, tanto periodistas como asambleístas se recorrieron todo el país con copias de ese laudo. Y además copias mutiladas, porque solo tenían 50 páginas, no tenían más. Se recorrieron para perjudicar a sus primos. Sí, claro, y le voy a entregar a usted. ¿Qué interés puede ser? Me permite, Gonzalo, le voy a entregar a usted, mire, con fecha, ¿no es cierto?, con fecha del 7 de junio del año 2017, nosotros procedemos a entregar en la Fiscalía General del Estado, mire la fecha, 7 de junio del 2017, nosotros procedemos a entregar copia a la Fiscalía del laudo definitivo, mi estimado Gonzalo, definitivo, porque el primero, el del mes de noviembre, fue apelado. Y entonces entregamos copia en inglés del laudo definitivo, no hay otro, mi estimado Gonzalo, de fecha 27 de abril del 2017. Aquí tiene usted el laudo definitivo que le voy a hacer entrega, pero aquí tiene el oficio nuestro entregando el laudo. ¿No es cierto? El 27 de abril. Y por eso, mire usted cómo el tema se distorsiona. Ha pasado desde el 27 de abril cuántos meses. Y ahora recién, mire usted, en el mes de noviembre, ahora recién aparece que dicen que ha habido otro laudo definitivo. Eso solamente es de broma. Los laudos no son instancias judiciales.
Usted, el Tribunal de la Florida dictó su laudo, se apeló, se ratificó el laudo, se cambió lo que se tenía que cambiar y es definitivo desde el 27 de abril del año 2017. ¿Qué es lo que el 30 de octubre aprueba el Tribunal de la Florida? El Tribunal de la Florida, el 30 de octubre, lo que hace, mi estimado Gonzalo, es aprobar la liquidación del laudo. No ha cambiado una sola palabra del laudo de abril. Una sola. Una sola palabra del laudo de abril. Y entonces lo que hace es publicar el 30 de octubre la liquidación del laudo arbitral. En ese contexto le digo lo siguiente. En la publicación del laudo del Estado de la Florida, y con esto concluyo para que sea interesante la conversación. Claro. En la publicación del laudo de la Florida, ¿no? Dice textualmente, Gonzalo, el tribunal observa que no se presentaron pruebas directas, tales como registros bancarios o declaraciones verbales o escritas de funcionarios gubernamentales que confirmen la recepción de pagos ilícitos, estableciendo que ninguno de los funcionarios del gobierno en cuestión recibió o estuvo de acuerdo en aceptar los pagos ilícitos en cuestión. Por lo tanto, el tribunal no ha realizado ningún hallazgo respecto a la culpabilidad de ningún funcionario público y deja en cuestión de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley para investigar y abordar lo que considera apropiado. Anita Galarza admite esto, pero claro, déjele que ella también intervenga. Tenga la bondad, doctor. A ver, Anita, ¿cómo aclaramos esto? Bueno, las en obras... la cronología se ve que hay dos instancias. ¿Cuál es la real, la verídica? Eso es lo que la gente en este momento La quiere. verídica, y yo considero que el doctor González no me va a dejar faltar a la fe pública al manifestar que de hecho el laudo arbitral de una resolución de tipo civil le da la razón a Carnot para deshacerse de Caminosca porque en efecto se reconoce que se ha violado el compliance, es decir, este código en el que tú firmas entregando toda la información acerca de la empresa que tú estás vendiendo, incluso si has pagado coimas, y por eso es que este laudo arbitral le da la razón a Carnot reconociendo que Caminosca sí pagó coimas, caso contrario no le hubiese dado la razón. Sin embargo, y como corresponde, y también lo dijo el doctor González, no solamente recibió dinero el ministro, en ese entonces ministro Albornoz, también el vicepresidente, sino 5 personas más, y en realidad es responsabilidad de la Fiscalía investigar porque el delito es de doble vía, no es solo el que da, sino también es el que recibe. Carlos González, conforme escuchamos el audio. Especialmente efectivamente. Como manifestó también, esto era un proceso reservado que ya se hizo de conocimiento público. ¿Y a qué momento entra en el escenario, digamos, la Comisión Anticorrupción? Bueno, la denuncia se hace de conocimiento público en el momento en el que Diario Expreso, mediante un periodismo investigativo, saca a la luz este caso de corrupción en el que para variar está el vicepresidente de la República, porque estábamos obviamente en momentos decisivos, es decir, el país se quedaba en manos de personas que se ha llevado el país en peso o veíamos un cambio. Me parece una gestión muy patriótica comunicar con sinceridad a la ciudadanía del periodista Anderson Boscan y de muchas otras personas que no, ese era del Telégrafo, la que Marieta Campaña también, cierto, Marieta, el caso también Marieta de la Comisión Nacional indagó. Anticorrupción que fue demandada por el asambleísta Esteban Albornoz, al igual que Carlos Polis. Bueno, ¿cómo fue eso, Jorge, presidente de la Comisión Anticorrupción, para que conozca la ciudadanía? ¿Cómo fue que el caballero denunció y demandó a la comisión? ¿Usted recuerda ese pasaje, Jorge, si es tan amable, economista? Que sí, buenos días Gonzalo, buenos días a sus distinguidos invitados. Yo creo que realmente para meterse a hablar en la radio, aceptar invitaciones de su parte, se requiere hacer una mayor investigación y hacer las cosas con absoluta seriedad.
no es solamente de contar cuentos a través de esos medios que son tan importantes, sino también preocuparse un poco de revisar lo que pasó durante los 2 últimos años. Yo quiero recordarles, mi querido Gonzalo, que la Comisión Anticorrupción en el mes de septiembre del 2015, antes de que participe el señor Boscán en el diario Expreso, presentó su denuncia con respecto no a una fiscalizadora, sino a una consultora. Aclarémosle esto al doctor González. Caminosca no es solamente fiscalizadora, es también consultora. Sí. Y actuó como consultora en varios proyectos unido con Odebrecht, entre ellos Manduriaco. La Comisión Anticorrupción presentó en el mes de septiembre del 2015 la denuncia en contra de Manduriaco, en donde estaban vinculadas 2 empresas corruptas, Odebrecht y Caminosca. De Caminosca informamos que habían informaciones a nivel internacional por descubrimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde habían pagos que no son usuales de funcionarios públicos ecuatorianos. Presentamos la denuncia diciendo que Caminosca había pagado plata a funcionarios públicos y que tenía la Fiscalía la obligación de hacer las investigaciones correspondientes. Esa denuncia del 2015, antes del diario Expreso, fue archivada por el fiscal general de la Nación y fue ordenada que se inicien juicios penales y civiles en contra de la comisión por el actual vicepresidente de la República, que se encuentra preso. Albornoz inició una demanda, una querella en contra de la Comisión Anticorrupción y evidentemente pues eso fue ratificado, es decir, luego del archivo fue ratificado por la Corte Nacional, el archivo correspondiente, en una audiencia vergonzosa, absolutamente vergonzosa, porque el primer juez nos dio la razón y el segundo eliminó a los 2 días lo que dijo el primer juez. Eso es lo que pasó, en resumen. Entonces aquí no hay diario Expreso, no hay Andrés Boscán, y definitivamente no es cuestión de decir que Caminosca es una empresa solamente fiscalizadora. No cometan errores cuando se metan a hablar en la radio, por favor. Digan las verdades de manera directa. Hoy día, la Comisión Anticorrupción tiene una nueva denuncia directa en contra de Caminosca, en donde existen 2 documentos. Primero, en primera instancia, esto a mí tenemos que aclarar, el laudo arbitral en primera instancia fue de tipo reservado y la Comisión Anticorrupción no presentó ningún documento en virtud de que decía que eso, al ser reservado, no podía violar leyes en los Estados Unidos. Hoy día, luego en el mes de octubre, luego del pedido de la empresa Caminosca de que para efectos de que se haga una revisión del primer laudo arbitral, se obtiene ya la definitiva, que es en definitiva en donde ratifican lo que dijeron en la primera, pero son en definitiva 2 instancias en el proceso de arbitraje en la ciudad de Miami. Entiendan eso perfectamente bien. El segundo documento pues está ya publicado, eso usted puede bajarse pagando plata a través de la red, puede usted bajarse el laudo arbitral completo ya en la segunda parte, en donde está Jorge Glass, y en donde se habla justamente de temas alrededor del pago a funcionarios públicos, cuyo dinero fue desviado a Chile y a España y verificado por la empresa más grande del mundo en asuntos de due diligence, según se dice en los Estados Unidos, para efectos de determinar responsabilidades. En resumen, ese siguiente proceso, ya directamente solamente en contra de Caminosca, se encuentra en la Fiscalía con la doctora Juma. Y la doctora Juma mantiene ya un proceso bastante prolongado. Dilatado. Donde ayer verificamos, mi querido Gonzalo, es que ni siquiera la Fiscalía ha tenido la delicadeza o la manera de hacer bien las cosas, de solicitar al gobierno norteamericano que les den una certificación de la primera y peor de la segunda. No tenemos en la Fiscalía todavía ni siquiera el tema de ese laudo arbitral que fue reservado y que hoy ya es público por efectos de que pasó la segunda instancia. ¿Cuál fue el contrato que trajo mayores, qué podríamos decir, mayores réplicas
mayores dificultades a una serie de actores, incluso de connotación política, administrativa, que usted cree en la comisión deben haber analizado, se sentían más perjudicados con la actitud de la gente de Caminosca. Bueno, el tema varios contratos con el Estado. Ellos comienzan a crecer. Sí. Pero, por ejemplo, le doy un tema o un contrato. Toachi Pilatón, por ejemplo. Toachi Pilatón a su manera se defendió y resultaron allí aparentemente involucrados actores muy significativos de la política local incluso. Usted recordará. ¿Por qué es que el señor asambleísta Albornoz se mete con la comisión? ¿Qué apoyaron ustedes de todo este conjunto de contratos que revisó Caminosca y que ganó naturalmente algunos premios que se dieron, y por eso la reacción de las asambleístas? Que la una no está aquí, pero está aquí Anita Galarza. En suma, la comisión, ¿qué logró detectar hasta que haya este definitivo, ¿cómo se llama este proceso? Este laudo arbitral, Jorge. Bueno, en el camino fuimos revisando varios de los proyectos hidroeléctricos que estuvieron a cargo de ya. ¿Cuáles fueron los más escandalosos, por así decirlo? Bueno, escandalosos hay dos. Hay todos lo han dicho. Porque ve usted los 9 proyectos hidroeléctricos que el gobierno ofreció que estarían ya terminados en 2016, solamente 3 están operando. Vea usted lo que pasa con el proyecto más grande que tiene el país, que es Coca-Cola Sinclair. Exacto. Esa hidroeléctrica solamente está produciendo el 50%, y lo dijimos con anticipación, duplicaron la potencia para hacer un contrato más grande y llevarse más plata. Y estamos demostrando, porque tenemos las estadísticas diarias de la producción de Coca-Cola Sinclair, no llegan más allá de los 600 horas en los días. Incluso de Toachi Pilatón es terrible, $250 millones, y nosotros como funcionarios del Seguro Social no tenemos invertido $250 millones, un proyecto que debió terminar hace 2 o 3 años, y sin embargo todavía está en veremos. Ahí nos escondieron el tema de un desvío de 32.5 millones de dólares hacia España, hacia Suiza, y que básicamente sirvió para efectos de esconder que la empresa china, ahí no es lo de Brecht, ahí es la empresa china la que actúa para llevarse plata y que es descubierto a través de Panama Papers. En resumen, lo que le decimos hay varias cosas, varios temas que lastimosamente el tiempo nos está haciendo perder el tiempo la Fiscalía, porque aparte de que archivaron aquellas denuncias que presentamos como de Toachi Pilatón, si no fue la Fiscalía, si no fue el Servicio de Rentas Internas, pues básicamente lo que estamos viendo es que la transparencia o la cirugía mayor, en este caso, se encuentra en sala de espera, no ha pasado a la sala quirúrgica en este momento. ¿Usted convalidaría, para darle paso ya a Carlos, convalidaría, asambleísta, de que buena parte de la institucionalidad republicana de control ha estado un poco alineada o tratando de disimular la falta muy grave que ha liderado el exministro de Electricidad y actual asambleísta? Bueno, hay que reconocer que el asambleísta Albornoz ya se ha alineado con el gobierno del presidente Lenín Moreno, y todos sabemos
quienes tenían toda esa pleitesía hacia el presidente Rafael Correa porque le traicionan, muchas veces son por espacios políticos, otras veces, como puede ser este caso, es por buscar la impunidad de los actos de corrupción en los que lastimosamente se ven involucrados. Y digo lastimosamente porque dejan muy mal el nombre del país. Lo que yo sí quiero decirle al economista es que primero felicito la labor que está haciendo la Comisión Nacional Anticorrupción, porque todos los ecuatorianos somos fiscalizadores por excelencia también. Pero sí también tengo que reconocer la labor que han hecho medios de comunicación, prensa libre, por así decirlo. Como bien manifestó el economista, esto era un proceso reservado, sin embargo, Expreso se las jugó, lo hizo de conocimiento público para que la ciudadanía comprenda y decida así en manos de quién quiere dejarle al país. Y le dio velocidad al asunto. También les llamaron al periodista Anderson Boscana que rinda su versión, la fiscal Juma, así también como lo hizo con la asambleísta Albornoz, con la asambleísta Cruz. En mi caso también, aquí el doctor González dijo que me iba a poner una demanda. Hasta ahora estoy esperando. Y bueno, las personas que me han conminado, como es el caso del vicepresidente Jorge Glass, me dijo histérica, se encuentra preso. La asambleísta Marcela Guiñaga me mandó a leer y a estudiar antes de hablar y ahora está glosada. Veamos en qué termina el caso de la asambleísta Albornoz. A mí lo único que me interesa realmente no es que nos den la razón ni a la comisión ni a los medios de comunicación, sino que se administre verdadera justicia, y por eso es preocupante, y reconozco la preocupación que tiene el economista al manifestar que no existe celeridad en el proceso y que lo único que se ha hecho en varios de los casos es tratar de intimidar, porque ¿qué otra motivación habría sido la que movió a la Fiscalía para llamar a quienes denunciamos? Y un día antes de que nos llamen a rendir nuestra versión libre, voluntaria y sin juramento, el vicepresidente dijo que iba a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las denuncias vertidas en su contra. ¿Cómo podemos servirle al país si es que sucede el caso, por ejemplo, del ex asambleísta Clever Jiménez, donde no se respetó su debido proceso y en este momento... Y bueno, y se le destituyó y se le siguió un proceso penal y se ratificó ese proceso penal? Nosotros más le servimos al país desde nuestra libertad, fiscalizando como corresponde nuestra labor constitucional. Yo veo con buenos ojos que el doctor González reconozca que no solamente habría recibido dinero el asambleísta Albornoz, sino también el vicepresidente y 5 personas más. Porque sí, nosotros reconocemos que es responsabilidad. ¿Usted cree que está admitiendo que las 2 primeras personas son ellos y más 5 personas más? Porque literalmente Eso nos puede hacer oír de nuevo. De Jorge Glass y de Esteban Albornoz, para que se investigue. ¿A quiénes? A Caminosca, que dice que ha entregado el dinero, pues. A ellos hay que investigarles. Porque el cohecho es de doble vía. Es el que da y el que recibe. Entonces hay que investigar a los que dicen que han dado, que es Caminosca. Y hay que investigar a los que dicen que han recibido, pues. Que es el vicepresidente y Albornoz. Pero 5 personas más. Entonces hay que investigarlos. Las 5 personas les puede referir que constan aquí. Segundo Vanegas, miembro de la Comisión Técnica de SELEC. Juan Leonardo Espinosa Abad, gerente general de SELEC del proyecto Sopladora. Santiago Arias, gerente general de SELEC para el proyecto Mina San Francisco. Edgar Castro, gerente general de SELEC para el proyecto Toachi Pilatón. El doctor Iván Armendáriz, miembro de la comisión de soporte de los proyectos antes mencionados. SELEC, por la empresa SELEC del proyecto Toachi Pilatón. Esteban Almordós, ministro de Electricidad, y J. Glass, que sería Jorge Glass, vicepresidente de la República. Buen billete, hartísimo. Mi estimado Gonzalo, usted acaba de hacer escuchar 2 veces a la opinión pública mi intervención y me ratifico en la misma. Estoy hablando en calidad. ¿Cómo la explica? Estoy hablando en calidad de abogado y señalo que el cohecho es de doble vía. Claro. ¿No es cierto? En este caso, ¿no es cierto?, la empresa Caminosca, y en este caso los que dicen, y repito por 2 ocasiones, los que dicen que han recibido el dinero. Es decir, hay que investigarlos a todos. Y eso es lo que nosotros solicitamos pues en la Fiscalía. Pero la investigación, sabía que habían 5 la más. investigación a todos. Pero por ¿Cómo supuesto, así se enteró usted? porque está en el laudo arbitral.
Ya. están los nombres en el laudo arbitral que los ha leído con mucha propiedad la asambleísta. ¿Y Hay dos temas que yo quisiera, para que no quede en la opinión pública. ¿Quién proveyó de esos 5 nombres adicionales a la justicia norteamericana autora del laudo? La empresa Cardo, desde luego. Hay dos temas que no quisiera... ¿Usted le dijo a la empresa Cardo? ¿Cómo? ¿Usted les dijo a la empresa Cardo los 5 nombres? No, bajo ningún sentido. La empresa Cardo ha hecho su propia investigación y entiendo que ellos han presentado esos nombres en Estados Unidos. Hay dos hechos que yo quiero que queden absolutamente claros en la opinión pública. El tema Mandrayaco, que fue materia de denuncia de la Comisión Anticorrupción, fue finalmente archivado por los jueces correspondientes. Entonces, el exministro Esteban Albornoz, en calidad de presidente de SELEC, presentó una denuncia en contra de los miembros de la Comisión Anticorrupción. En esta comisión, mi estimado Gonzalo, están personas muy respetables y muy amigas mías. El propio Julio César Trujillo, está obviamente el propio economista Rodríguez, a quien le tengo mucha consideración y amistad desde hace años, porque juntos hemos realizado varias batallas contra la corrupción. Pero su primo no tiene el mismo criterio al punto que les está demandando. No, es que no es así, mi estimado Gonzalo, porque en cuanto me hice cargo de patrocinar a Esteban Albornoz... Usted le dijo, ¿cómo vas a hacer tonteras? Lo primero que hicimos hace 6 meses atrás es, ¿no es cierto?, presentar el desistimiento de la acusación en contra de la Comisión Anticorrupción, ¿no es cierto?, que ya está archivado desde hace 6 meses. Entonces, ya no es motivo de conversación ahora, pero eso para que la opinión pública lo tenga absolutamente claro. El segundo tema que tiene que tener claro la opinión pública es de que, y lamento mucho porque en este tipo de procesos es necesario estar informado, Gonzalo. No se puede hablar, y peor cuando uno tiene una dignidad que le ha entregado el pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Habla por su primo. No, hablo por la señora asambleísta Galarza, ¿no es cierto? ¿De qué no está enterada ella? Ella no está enterada de nada sobre este tema. Ya hace 2 meses, pero me deja hablar, Gonzalo. Claro. Hace 2 meses atrás, la fiscal Juba resignó su competencia ante el fiscal general del Estado. Pero hace 2 meses atrás, no ahora. Estamos diciendo que no hay celeridad de parte de Fiscalía General del Estado. No, usted ha señalado categóricamente, y le podemos poner el audio. Usted reclamó al inicio de esta conversación señalando que la fiscal Juba no había resignado su competencia ante el fiscal general del Estado y que usted le pedía y le exigía que lo haga. Lo hizo hace 2 meses. El tema está ya donde el señor fiscal general del Estado, y él ha delegado, ¿no es cierto?, para que se haga toda la investigación a la propia fiscal Juma. Pero ya la delegación pasó al fiscal general del Estado hace 2 meses atrás. ¿Por qué no hay celeridad? Bueno, pero eso pregúntele al fiscal general. Usted tiene un vasto conocimiento, entonces por eso le pregunto. No, usted tiene que preguntarle al fiscal general del Estado quién es el que maneja cuando una era investigación, Carlos, una investigación privada. Él ya le hubiera al señor representante de la presidente de la Consejo de la Judicatura, ya le hubiera organizado un juicio político, tanto por la jueza como también por el otro funcionario. Es que ahora es distinto, él es pro Alianza País. Para que usted vea, asambleísta, que yo he luchado contra la corrupción durante 10 años. ¿Y porque le defiende Esteban Albornoz? Y en esta propia emisora, gracias al apoyo de la prensa nacional, en el que está obviamente en primer lugar Gonzalo Rosero, hemos dado grandes batallas contra la corrupción. ¿Sabe por qué le defiendo a Esteban Albornoz? Le defiendo a Esteban Albornoz porque es un técnico. Él es un profesor universitario, fue subdecano de la Facultad
de la Universidad de Cuenca, es profesor también de la Universidad Politécnica Salesiana, es un técnico formado, es uno de los primeros doctores en electricidad que ha tenido el Ecuador, ha sido subsecretario de gobierno, ha sido ministro de gobierno, y ¿sabe qué? Antes de eso fue... ¿Usted no cree que haya recibido? ¿Cuánto le acusa que ha recibido? Mire, y antes de eso fue director de planificación de la empresa eléctrica de Cuenca. Y ¿sabe qué? Cuando usted habla de Esteban Albornoz en Cuenca, la gente conoce a la familia Albornoz en Cuenca. Somos una familia de intelectuales, de políticos, de candidatos a la presidencia de la República. Somos una familia honorable. Pero por eso, mire, le defiendo a Esteban Albornoz. Es difícil a veces entender, ¿no es cierto? ¿Por qué defiende usted a una persona? ¿De qué le acusan por a la Albornoz honestidad que tiene Esteban Albornoz? Currículum? ¿Cómo le van a increpar las cosas que dice y pondera a su primo? Pero podrá ser decano, maestro, profesor de plastilina en un kindergarten. Eso no quita que el nombre del asambleísta Albornoz esté en un laudo arbitral en el cual se le ha dado la razón a quien dice que no quiere mantener una compra y venta de una empresa que no le especificó que hubo corrupción. Puede ser bañado en oro, puede ser su primo, doctor González, discúlpeme, no es que lo diga yo, sino que es algo que lo dice un laudo arbitral. No solo que esté en un laudo arbitral, ¿qué nos puede decir del informe de Contraloría DACE-0013-2016 sobre Machala Power, donde está el exministro Albornoz, donde se lo menciona por 31 millones de dólares? Usted que es tan entendido, tiene tanto conocimiento, déjeme decirle que yo la gestión que voy a realizar en Fiscalía es para comprender por qué no existe celeridad, sea de Fiscalía General del Estado, sea de parte de la doctora Juma, no existe celeridad. O usted que fue a meterse ahí cuando nos llamaron a dar nuestras declaraciones, hacer preguntas que ya ni siquiera se utilizan porque ya no se utiliza esa terminología en derecho. Comprendo que usted se formó hace muchísimos años atrás y que por eso no está muy actualizado con el Código Orgánico Integral Penal. Pero parece porque y usted sabe, muchas de las preguntas la fiscal Juma le hizo borrar porque ni siquiera se formulan así las preguntas y usted lo sabe. Además que no tendríamos por qué dar mayores detalles, así como usted mencionó, si se entregó o no se entregó documentación, porque es un proceso reservado, doctor. Eso es algo que también en materia de derecho se tiene que conocer o se tiene que dar a conocer a la ciudanía. En todo caso, a mí me gustaría que nos pueda explicar, por ejemplo, estimado Gonzalo, preguntémosle a la Machala Power. Mire, preguntémosle a la asambleísta Cruz, el proceso Caminosca, ¿qué proceso es? ¿Es de fiscal? Mire, para empezar... Le consulto. Empezar, no soy asambleísta Cruz. Segundo, asambleísta su primo Galarza, no es solo Caminosca, su primo también es Machala Power. Ahora, nos gustaría asambleísta que nos Galarza, Machala Power. ¿El tema Caminosca es de investigación fiscal? Ahorita el tema Caminosca está en manos de Fiscalía General del Estado porque su primo tiene fuero de corte y le corresponde a la Fiscalía General del Estado, como usted menciona, no solo investigar a Esteban Albornoz, al vicepresidente, sino a 5 personas más. Pero claro que estaba en investigación, si a nosotras también nos llamaron, como que nosotras hubiésemos tomado un centavo del dinero del pueblo ecuatoriano. Antecito sí se encargó el vicepresidente Jorge Glass de decir que va a pedir que se declaren maliciosas y temerarias todas las denuncias vertidas en su contra. Y usted también, doctor González, amenazó y dijo que nos iba a demandar por injuriadoras, por haber calumniado. Mire, nosotros simplemente dijimos lo que ya era de conocimiento público y además a modo de noticia crímenes para que la Fiscalía actúe con la celeridad que corresponde y que también en algún momento se pueda ver una verdadera administración de justicia. Fue el mismo caso, usted dice que sí, que se pidió que se archive el caso de la Comisión Nacional Anticorrupción. Carlos Poli también por buena gente le perdonó a la Comisión Nacional Anticorrupción. Es que usted sabe que este es un estado en el que por el momento son pájaros disparando a las escopetas. Discúlpeme, doctor González. Primero, no soy asambleísta Cruz. Segundo, me gustaría que nos mencione algo del informe de Contraloría DACE 0013-2016, donde está el profesor, el decano, el técnico Esteban Albornoz glosado. Gonzalo, por fin reconoce la asambleísta Galarza que su primo
que este proceso de Caminosca está en indagación fiscal, ¿no es cierto? Y lo ha repetido varias veces. Pero en cambio con su firma dice todo lo contrario. Este es el juicio político Lo presentado. que la gente quiere saber es si suprime, Gonzalo, un ratito. Si me permite, Yo Gonzalo. le he permitido todo, doctor González, pero déjeme preguntarle esto. Dígame usted. ¿Su primo no es extremadamente indelicado, lleno de un montón de apellidos, de canonjías intelectuales que usted le ha auto-otorgado a su pariente? Pero vea, hasta le sacan con esto de caminos. De Machala Power. Machala Power. ¿Esto por qué no ha explicado a la ciudadanía? Lo voy a explicar, ¿me permite usted? Si me permite, Gonzalo, Sí, concluir en un escuchemos tema el tema. explicar el otro, ¿no es cierto? A usted le toca. Ya. Entonces le señalaba de que la asambleísta Galarza ha mencionado de que estamos en un proceso de indagación fiscal, por lo tanto reservado. Sin embargo, vea usted, en el juicio político al señor vicepresidente de la República, Jorge Glass, en donde está la firma de la asambleísta Ana Mercedes Galarza en segundo puesto, ¿no es cierto? No se dice de que existe una indagación previa en el caso Caminosca, se dice categóricamente, y le leo, ¿Y usted es defensor del vicepresidente incorporado, Glass? no, ni mucho menos, sino estamos hablando del tema Caminosca. Y dice, incorporado en la instrucción fiscal en el caso Caminosca. Vea usted la diferencia. Y usted, con la experiencia que tiene de tantos años, sabe la diferencia que hay entre indagación e instrucción fiscal. Claro, son distintas etapas procesales. Pero usted firma diciendo que hay instrucción fiscal en el tema Toda la Caminosca. oposición firmó. ¿O usted le parece que un vicepresidente en funciones, sin funciones, en la cárcel debería... Preparémonos a trabajar todos porque este mes de diciembre cobra $14,000 el vicepresidente Jorge Glass, que está privado de su libertad. Ahora, si a usted le parece que no le corresponde un juicio político, eso es muy su apreciación. Yo pienso que los elementos de comisión son ¿Por qué quiere confundir lo que yo digo? Porque Yo usted lo que está he dicho diciendo es que eso usted carece de veracidad. dice en un momento que es indagación y como no sabe lo que es indagación, firma como instrucción fiscal y lo está firmando. O sea, ninguno sabe. El doctor Luis Fernando Torres, según usted, también no sabe. Sí, claro. Ninguno sabe. Usted es que no hay instrucción fiscal en el tema Caminosca. Es que no existe. Ninguno sabe. Aquí Jorge Glass y Esteban Albornoz son... Es que no existe instrucción fiscal Manos en el tema Me Caminosca. terminó el tiempo, muchas gracias. Pero usted me distinguidos dejó invitados. pendiente el tema de la glosa, porque va a parecer de que la glosa queda así. Se me terminó el tiempo. Yo les he dado todo el tiempo, pero diga unos 3 minutitos adicionales lo que tenga que aclarar. La Contraloría General del Estado ha establecido esa glosa que está siendo desvirtuada por Esteban Albornoz y yo le deseo llegar a usted, Gonzalo, el documento en que se desvirtúa la glosa. No necesito más tiempo para decir eso. Ok. Señoras y señores, mañana a las 7, La Verdad, buscada por Radio Democracia. Más temas, más analistas, más democracia.